Seguimos en contacto con todos ustedes a través de lo que es Radio Compacto 103.3, por el streaming C5SF y por el portal cefin.com.ar, el de mayor impacto en la provincia. Y estamos desde hace ya un tiempo preocupados por lo que le pasa a los hermanos venezolanos, fundamentalmente con un dictador como es Nicolás Maduro, un hombre que ha torcido toda democracia en Venezuela, que hay rehenes que nos dicen han muerto, pero el mismo pueblo venezolano está de rehén de este dictador. Y se habla mucho del narcotráfico, se habla mucho de lo que está haciendo Estados Unidos, y usted me dirá con razón, seguramente Estados Unidos quiere quedarse con el petróleo de Venezuela, y casi seguramente tiene razón usted, pero también tenemos que decir que lo otro también está pasando. Y queríamos charlar, pero a veces uno puede hablar boca de jarro y puede hablar con mucho desconocimiento. Pero para hablar de conflictos internacionales, de temas internacionales, quise que usted tenga la posibilidad de escuchar lo que nos dice, lo que nos cuenta, un especialista, un estudioso en el tema, santafesino, analista internacional, José Luis Fernández, que ya está con nosotros, un periodista. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por la invitación. Te agradezco mucho, gracias a vos por aceptar la invitación y por tener unos minutos para no solamente explicarme a mí, sino también a toda la audiencia televidente que está en estos momentos escuchando. Y estoy preocupado, uno se ha hecho amigo de muchos venezolanos que han venido a nuestro país, gente de trabajo, gente estudiosa, y estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, con una recompensa que ha puesto el Donald Trump sobre la cabeza de Maduro de 50 millones de dólares y buques que están rodeando la manzana de Venezuela para tratar de ver si pueden contrarrestar el narcotráfico, el accionar del narcotráfico que hay en Venezuela, dicen algunos de Estados Unidos, mediante el mismo gobierno de Maduro. Quiero que nos cuentes qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás analizando de todo este conflicto. Bueno, cuando yo escuchaba tu introducción, yo creo que vos estabas muy acertado porque lo que tenemos que ver lo tenemos que ver desde el siguiente punto de vista. Es cierto que Estados Unidos tiene una política de intromisión en muchos estados de Latinoamérica. También es cierto que cuando Estados Unidos hace alguna invasión es porque tiene seguramente algún negocio en puerta. Podríamos ir a la historia y podríamos recordar cuando invadió Panamá, cuando lo destituyeron al general Manuel Antonio Noriega. Bueno, ahí se sabía que el negocio era el canal de Panamá. En el caso de Venezuela, es cierto, hay una dictadura. Fíjate vos que nunca se vieron las fichas de las últimas elecciones, hasta incluso países como Brasil les pedían por favor que muestren las fichas y hasta el día de hoy eso no ocurrió. Y a partir de ese momento el gobierno de Maduro se endureció. Podríamos decir que tuvo una política más dura. Todos recordarán cuando, por ejemplo, exiliados que se refugiaron en la embajada argentina, el gobierno de Maduro le cortó la luz, el agua, y bueno, estuvieron encerrados más de un mes adentro de la embajada argentina. Bueno, eso ocurre ¿por qué? Porque Maduro ha tomado una posición de enfrentamiento. Es cierto también que ha puesto preso a opositores. Hablamos de Corina Machado, hablamos del último candidato que compitió con él, González, que tuvo que irse al exilio. Y entonces ahora el gobierno venezolano, que está pasando por una crisis económica, Estados Unidos dice que va a ser un acercamiento para controlar el narcotráfico. Yo personalmente no creo que haya una invasión. ¿Por qué? Porque en el último tiempo, después del conflicto de Rusia y Ucrania, hubo algunos acuerdos con el gobierno de Maduro, sobre todo en el tema del petróleo. Porque ¿qué pasa? A Estados Unidos le queda mucho más cerca tener petróleo desde Venezuela y no desde los países árabes
porque tiene que recorrer mucho más kilómetros. Entonces es mucho más fácil arreglar con Venezuela. Se dice que por bajo cuerda hubo algunos acuerdos con el gobierno de Maduro. Esos acuerdos incluían que Maduro llamaría a elecciones. Tenía que llamar a elecciones limpias y tenía que entregar el poder a quien ganara. Bueno, eso no lo hizo Maduro y eso hoy ha tensado la relación. Sé que no habría peligro para Venezuela que Estados Unidos invada territorio venezolano. Yo, yo personalmente creo que no. Personalmente creo que no, porque no convendría, sería una mala política para América Latina. Ya te vuelvo a repetir, tenemos la experiencia de Panamá. No fue una buena experiencia, bueno, pero ahí estaba en juego, porque también había narcotráfico, también había corrupción, pero ahí también estaba en juego el canal de Panamá. ¿Vos cómo ves la situación de Venezuela con gendarmes argentinos que están de rehenes ya hace muchos meses en Venezuela? No sabemos si están vivos todavía. A mí me llega la información que uno por lo menos estaría muerto. ¿Cómo ves la situación en Venezuela donde se habla que también hay muchos mercenarios de Hamas paseando, circulando por las calles de Venezuela? Mirá, te doy un dato. Maduro también se está preparando, porque Maduro cree que va a haber una invasión. Pero lo más importante que tenemos que decir es lo siguiente. Y acá está relacionado Colombia también en el tema, porque todavía el tema de la guerrilla en Colombia no se ha solucionado. Y muchos de los guerrilleros hoy están en territorio venezolano. Es decir, trabajan para Maduro. Es más, se está hablando de que habría 4 millones de milicias, no del ejército, de milicias que defenderían a Maduro. Así que yo creo que una invasión sería un gran problema para Estados Unidos hoy por hoy. Por eso digo yo, personalmente, que por el momento, esto puede cambiar, esto es muy volátil, por el momento no habría una invasión como la que se conoció en aquel momento. José Luis, teniendo en cuenta la gran cantidad de petróleo, el enorme potencial que tiene Venezuela con el petróleo, ¿por qué decís que está mal económicamente? Bueno, a ver, vamos a ir a los comienzos de lo que fue el actual proceso venezolano. Cuando Chávez llega al gobierno, el precio del petróleo tenía un valor alto y Chávez basó toda su economía en el petróleo. Venezuela no es un país industrial, no es un país agrícola ganadero, su principal fuente es el petróleo. Bueno, hoy el petróleo en el mundo está en baja y bueno, eso repercute también en la economía del país. No ha sido un país que se haya diversificado en otras actividades. Eh, los países de Europa Oriental se alineaban con Venezuela justamente por el petróleo y la necesidad que tenían ellos de importar el petróleo venezolano a estos países, Rusia, Irak, Siria. ¿Cómo está esa relación? Bueno, son los que se ha aliado Venezuela, o sea, evidentemente por algo se mantiene el gobierno de Maduro en el poder. Habría que ver, por eso vuelvo a lo que decía al comienzo, con el advenimiento de la guerra con Ucrania y Rusia, el gobierno en entonces, el presidente Biden, tuvo, digamos que, aflojar un poco porque, claro, si no, no iban a poder mover la flota. Yo siempre recuerdo que el comandante Chávez decía, porque esto de invadir Venezuela viene ya de largo tiempo, decía, yo cuando si me quieren invadir, que me invadan, no voy a mover ni un avión, pero sí no le voy a dar petróleo para que pueda mover la flota. Y bueno, ahí está el tema por lo que yo digo, que Estados Unidos, si bien hacia mares como los que vemos que llegaron flotas, llegaron destructores y todo, pero bueno, todavía está en el mar y no está previsto por el momento una invasión a Venezuela. De acuerdo a tu experiencia y análisis, José Luis, internacional, especialista de las cuestiones internacionales, ¿vos ves que en un corto plazo puede haber novedades con la situación política e institucional de Maduro en Venezuela? Yo creo que todo depende de las fuerzas vivas de Venezuela.
todo depende. Yo veo porque es cierto, podrán decir que tiene comprada mucha gente, pero también hay mucha gente, hay mucha presión internacional que yo creo que la oposición se ha manejado mal. Porque creo que también la oposición, hay que reconocer, la oposición de Venezuela se ha manejado mal. Muchas veces yo siempre digo que vos podés ganar o perder una contienda electoral, pero vos tenés que participar. Cuando vos muchas veces te retirás, y eso es lo que ha pasado en este periodo, en muchos periodos la oposición venezolana no ha participado, y bueno, él ha dejado el camino libre justamente, en este caso, el oficialismo. La última te pregunto porque está relacionado con otro país, íntimamente relacionado con Venezuela, que en las últimas décadas ha vivido gracias a la enorme cantidad de barriles de petróleo que le suministraba semanalmente, pero que hoy tiene grandes problemas las principales ciudades de Cuba con el suministro eléctrico. Entre otras cosas, tiene cortado la luz en casi todo el país. Y esto tiene que ver con la situación económica, donde muchos dirigentes políticos que hoy gobiernan Cuba viven en París como multimillonarios. Sí, partamos de la siguiente base. Durante mucho tiempo a Cuba la mantuvo la vieja Unión Soviética. Cuando se desintegra la Unión Soviética, bueno, Fidel Castro encuentra en Chávez un aliado. Sí, evidentemente, hoy la crisis económica que está pasando en Cuba es porque Venezuela ya no lo puede sostener como antes. Fíjate que si vos te pones a pensar, todos los cortes de luz que hoy hay en Cuba es porque son las viejas centrales de cuando estaba el bloque soviético. Bueno, hoy eso no se puede mantener. Y bueno, siempre hay una élite, siempre ocurrió en Cuba que hay una élite que vive de espalda del país. Lamentablemente, como digo siempre, el que termina sufriendo y el que paga las consecuencias es el pueblo, ¿no? Es el pueblo. José Luis, te agradezco mucho. Se me está ocurriendo hablar con vos del tema Brasil, Lula, pero lo dejamos para otra oportunidad. Me gustaría poder dentro de un tiempo, si tus tiempos nos permiten, te permiten a vos tener este contacto, sería de mucho agrado y de mucho beneficio para nuestra audiencia, enterarse realmente lo que está pasando en estos países que están cercanos precisamente a la Argentina y que hoy por hoy tienen problemas institucionales y tienen problemas económicos seriamente. Te agradezco mucho tu atención. Carlos, yo no tengo ningún problema, cuando vos quieras te comunicás conmigo y lo hacemos, no hay ningún problema, pero te dejo un dato porque A ver. el 19 de octubre hay balotaje en Bolivia y después de 20 años perdió el MAS, el movimiento al socialismo. 20 años, bueno, de internas, de peleas entre Arce y Evo Morales, y bueno, hoy hay dos candidatos que nada tienen que ver, que es de la centro derecha y que bueno, que van a competir en el balotaje. Eso es algo que mucho le interesa a la Argentina. Vamos por Bolivia para charlar por Bolivia, que es una nación muy querida por todos nosotros, con la gran cantidad de bolivianos que hay en nuestro país, de gente trabajadora. Así que cuando volvamos a vernos y a dialogar, Bolivia va a ser el epicentro de la charla. Dale, dale. Un abrazo grande y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, muy gentil de tu parte, José Luis Fernández, un prestigioso analista internacional, santafesino, periodista, que siempre tiene la gentileza de aceptar estos convites que le hacemos para dialogar con nosotros y fundamentalmente de informarnos lo que está pasando en el mundo. Ya venimos después de la pausa.